y ya puedes empezar a hacer la presentación. Muy Adelante. bien, claro. Pues muchísimas gracias a todos. Esta es el segundo semestre del Seminario Especial COVID-19, que es parte de una iniciativa de la UNAM, en particular a través de un proyecto de la Dirección General de Apoyo, ¿qué? De Apoyo Personal, me parece que se llama la DEGAPA, que es el proyecto IB 100-220, dedicado precisamente a la modelación matemática del COVID y todas estas cosas asociadas con la modelación que tienen que ver con los factores tanto sociológicos, epidemiológicos, económicos, que se puedan integrar para entender la dinámica de la epidemia y poder coadyuvar a su combate y su planeación estratégica. Entre las personas que nos honran realmente con los seminarios de este semestre está el doctor Gustavo Lais. Él es médico cirujano egresado de la Facultad de Medicina de la UNAM, tiene una maestría en salud pública en San Diego State. Cuentan con 28 años de experiencia en la Secretaría de Salud, donde fungió como director general en particular de estadística y de promoción a la salud, y es actualmente coordinador general del Centro de Investigación en Políticas, Población y Salud de la Facultad de Medicina de la UNAM, que está dedicada completamente, o al menos una de sus importantes actividades, precisamente a la planeación estratégica en cosas de COVID, la discusión y el entendimiento de la epidemia. Ha sido consultor de la Organización Mundial de la Salud y es un experto en el área. Así que es realmente con mucho agradecemos, Gustavo, la presencia en este seminario para darnos tu visión de cómo van las cosas. Y pues sin más preámbulo, a todos, por favor, les pedimos que apaguen su micrófono, que apaguen su pantalla para mejorar la transmisión. Y al final retomaremos la sesión para pasar a las preguntas y respuestas por nuestro invitado. Entonces, sin más preámbulo, Gustavo, por favor, en la pantalla y el foro es tuyo. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, Isaac, por su invitación. Eh, qué buen foro, la verdad. Hay gente en este foro que yo creo que es mucho mejor que yo trabajando lo que es epidemiología. El doctor Miguel Ángel Lezana, que tiene la mala suerte de ser mi compadre, pero además es un extraordinario epidemiólogo. Me da mucho gusto que esté aquí y entonces, por supuesto, me siento preocupado por su presencia. No, todo lo contrario, me da muchísimo gusto, sobre todo para la parte de la charla que espero que vayamos teniendo sobre lo que estamos viendo y lo que vamos a vivir en cuanto al COVID. Todo lo que nos falta todavía por vivir. Entonces, empezaría por este lado. La idea que yo tengo y lo que había platicado con Jorge es que hiciéramos más una charla a una aburridísima presentación de un cuate que está en la Facultad de Medicina, sino que nos diéramos la posibilidad de platicar, de que viéramos hasta dónde vamos, porque para mí un aspecto importante es dónde estamos, pero sobre todo esta encrucijada sanitaria que se nos viene encima o que ya nos llegó y que vamos a tener que hacer algo o nada. Todo depende de cómo la manejemos. Entonces, ese sería el punto sobre el que empezaría a trabajar. Entonces, para nosotros la visión clásica o lo fácil de la epidemiología es su capacidad de estudiar grandes grupos humanos y sobre todo la posibilidad de conocer el comportamiento de las enfermedades y la posibilidad de prever cómo se van a ir comportando esas enfermedades. A mí me enseñaron que la enfermedad nunca se distribuye al azar, que a lo mejor no sabemos por qué está distribuyendo la forma que está distribuyendo, pero que al azar eso no pasa. Y eso va a ir en contra de algunas cosas que les voy a presentar ahorita. Entonces, cuando conocemos la enfermedad y se presenta continuamente en grupos poblacionales, algo que se repite periódicamente, o sea, es una endemia, la previsión es relativamente simple, o sea, cualquiera la puede hacer y desde hace mucho calculamos estos que llamamos canales endémicos, utilizando de 5 a 7 años como guía. Al hacer estos cálculos teníamos una distribución en el tiempo y mientras pues, la enfermedad se encuentra en los cauces de este canal, que le podemos decir ahorita seguridad, se encuentra en niveles previsibles y por lo tanto controlables o hasta cierto punto controlables. Como hemos visto este año, por ejemplo, con la parte de influenza desde el año pasado y este año, que deberíamos tener los brotes de influenza habituales, y ahora voy a poner entre comillas, para esta época del año, que este canal endémico es de este tipo de enfermedades. Bueno,
vemos que esto no está pasando, ¿no? Casi no hemos tenido influenza, y eso quiere decir que las medidas que hemos utilizado control para el COVID funcionan perfectamente bien para otras cosas como la influenza. Entonces, solamente cuando se sale estos canales de alarma se consideraba que había una epidemia. O sea, la vida era muy fácil en ese tiempo. Ahora estamos buscando y empezamos a trabajar sobre todo al principio cuando se hizo este grupo que yo le llamo de los supersabios en la universidad, donde empezamos a ver cómo estaba comportando la enfermedad, empezamos a ver que el modelo tradicional, el SER, o SEIR, realmente trabajaba relativamente bien, pero le faltaban cosas a ese modelo. Entonces empezaron a salir nuevas opciones, solo les voy a poner este otro, en donde hay una parte importante porque tiene que ver con la latencia del virus del COVID-19. En 2009, cuando tuvimos la última epidemia, que en este caso el doctor Lozano y yo nos tocó trabajar muy de cerca, vimos una epidemia que se comportaba más o menos en forma tradicional porque el periodo de incubación es muy corto. En este caso, esta enfermedad no lo cobra caro, pero tardíamente. Entonces, si pasamos unas posadas muy agradables, y Navidad, y Año Nuevo, bueno, 2 semanas después, más o menos en promedio, empecemos a ver un incremento en el número de casos y, por supuesto, a las 3 o 4 semanas un incremento en el número de muertes. O sea, no es circunstancial lo que estaba pasando. Sin embargo, cuando empezó la epidemia, veíamos esto, ¿no? Veíamos, este es uno de los grupos que estaba trabajando en cuanto a los modelos COVID, y decía que la evolución del COVID no es completamente aleatoria, que eso va en contra de lo que sabemos de cualquier enfermedad. Pero bueno, pero como otras pandemias, tiene un ciclo de vida. Entonces hay una fase de aceleración, un punto de inflexión, una fase que desacelera y eventualmente cuando se detiene o finaliza. Que es una parte que creo que vale la pena que en algún momento este seminario discuta. ¿Cuándo se va a acabar la pandemia? Yo conozco 3 formas de tener una pandemia, ninguna de esas es ideal, pero bueno, podría funcionar. El ciclo de vida entonces es el resultado de las adaptaciones, tanto de la gente, en este caso del virus que está adaptando rápidamente a nosotros, tanto los individuos como de las acciones de la salud pública, y ahorita voy a decir gobierno, aunque realmente a veces eso no funciona así. Y una parte importantísima, las limitaciones que tiene el ecosistema. O sea, si pensamos una epidemia fuera de su componente geográfico, estamos teniendo problemas serios. La otra parte que desde entonces ya se hablaba es que el ciclo de vida varía de lugar en lugar. Y entonces diferentes países pueden estar en diferentes fases de este ciclo en un momento específico. Y eso es lo que hemos visto, ¿no? Hemos tenido, por ejemplo, en esta primera etapa de la pandemia, entonces, bueno, pues a ver, yo creo que se va a acabar en julio 12, si estás en Singapur, va a acabar en junio 13, estás en Estados Unidos. Está perfecto el modelo, lo único que nos faltó es ponerle el año, ¿no? Pero todo el mundo pensaba que si se fuera a comportar o si se hubiera comportado de una manera tradicional, esto es lo que hubiéramos vivido. No estábamos contando toda la variabilidad que este virus produce, toda la cantidad de casos asintomáticos, toda la latencia que tiene, la posibilidad de transmitirse antes de que empiece a dar síntomas. O sea, este bicho nos agarró mal parados, pero además de mal parados, muy mal estructurados para poder analizar, evaluar y decidir cómo se iba a comportar la epidemia. De ninguno de los casos, por supuesto, se ha comportado como lo esperábamos. Lo que hemos visto es esto, ¿no? Que todos los días, los que somos obsesivos en esta materia, vemos cómo va lo de Johns Hopkins, y aquí solamente puso en México. Pero creo que es una parte importante que viéramos. Lo que no cambia es la parte más importante de la gráfica, que nunca le hacemos caso, entonces para que la vean, se las voy a poner a fuerza, que es esta. Entonces, el número de casos diarios. Esta sí es la gráfica más importante que podemos ver. Y esto nos dice que hay una composición peculiar de la pandemia. ¿Qué tan peculiar? Bueno, dejen que yo me explaye en mis teorías locas. Y yo veo aquí por lo menos, cuatro brotes diferentes. Y esto puede tener que ver con la forma en que se ha comportado en sí la epidemia, en la forma que nos hemos comportado como países, pero también en la forma en que va modificándose el virus. No es un virus fácil de revisar y de conocer, y esto a mí por lo menos en última instancia, quiere decir que me falta por lo menos un quinto
una quinta curva que la veríamos un poco más adelante. Pero conozcamos al bicho este. Es un virus grande, tiene una doble cubierta, ya todo el mundo ya lo vimos, aunque no queramos, ya lo vimos en algún lado. Tiene una proteína en membrana que es fácilmente estudiable, una proteína de envoltura bastante grande, una proteína de espiga, que es la que le da la característica de ser coronavirus, y una nucleocápsula donde está intrincado el RNA del genoma. Esta es una peculiaridad del virus porque tiene muy poquitos puntos de proteína de espiga. Y aunque decimos, bueno, tiene proteína de espiga, realmente tiene 35 proteínas de tipo espiga en total en el virus. En cambio, en el nucleocápsula hay más de 1200 copias. Entonces, si estudiamos la nucleocápsula, estamos estudiando algo que es muy fácil de estudiar. En cambio, si estudiamos la espiga, es mucho más difícil de estudiar. Cuando hacemos, por ejemplo, las vacunas o cuando se han venido trabajando, una de las partes más importantes se ha venido trabajando en esta parte, que es la única parte que curiosamente en este diagrama se ve muy bien, que es la parte expuesta del virus. Es donde es más fácil atacarlo, porque esa es la parte en la que se une a la célula. ¿Qué pasó con este virus? Este virus conocía al murciélago hace muchísimo tiempo. Ya ha venido interactuando con él en forma prácticamente permanente. Entonces, el virus modifica las proteínas de los receptores, sobre todo el AC2, que es el que recibe a este tipo de virus. Ha venido modificándose también con el tiempo y por casualidad, por probabilidad, independientemente de que tengamos seguramente un hospedero intermedio, ya se empezó a parecer más al receptor humano y de repente pues, pudo pasar al ser humano. Esto simplemente es una casualidad evolutiva. Con el murciélago seguramente tenía ya cientos de años compartiendo el espacio y en este proceso adaptativo. Con el humano ha sido mucho más rápido, pero parece que habemos mucho más humanos que murciélagos. Entonces hay una mayor posibilidad de que haya este tipo de interacción. Además, algo muy curioso que está pasando, y prometo que es la última gráfica que voy a poner de este tipo, es que esta parte de la proteína de la espiga, de la espícula, es una proteína peculiar. Primero porque es un trímero, son 3 proteínas que están unidas a un tallo y estas proteínas además han aprendido a hacer cosas. O sea, porque bueno, el virus se va modificando conforme ingresa a cualquier organismo y si el humano lo mantiene suficiente tiempo dentro de su organismo, el virus se va a ir modificando para facilitar la forma en que se enlaza con las células del hombre. Entonces, este virus se une a través de este receptor de dominio de unión, que es RBD, que si son suficientemente jóvenes, para ustedes RBD significa rebelde, pero para los virólogos quiere decir el receptor del dominio de unión. Y reconoce específicamente a esta enzima, la convertidora de angiotensina 2, que es una enzima muy importante porque es la que sirve para regular algunos efectos en nuestro organismo, sobre todo en los momentos de angustia. Se utiliza mucho y eso es lo que lo libera. Y esta proteína aprendió a hacer algo que no pensamos que pudiera hacer. La primera es que cuando se va a unir a la célula, se pone en posición vertical o de pie. Con esto se une al receptor. Y si no, se acuesta. Esta mugrosa proteína acostada sirve para lograr lo que llaman evasión inmunológica. Y esto ha ocurrido ya en algunos lugares. Curiosamente, este tipo de modificación se ha dado en varios países y en varios continentes al mismo tiempo, cuando no ha habido interacción entre ellos. Eso quiere decir que está consiguiendo el virus, no es que tenga ganas de hacerlo, simplemente es una casualidad, pero es una casualidad muy, muy importante, en donde ha ocurrido el mismo tipo de cambio, de alteración, de mutación, en 3 lugares diferentes, en condiciones totalmente diferentes, pero un camino evolutivo similar. Esas son malas noticias para el ser humano. Y entonces tenemos arriba, en la parte superior, donde se dice, es Sudáfrica, son el tipo de cepas que está manejando más Sudáfrica. En medio, casi en la parte roja, la cepa brasileña, y en la parte más baja es la de Inglaterra. Y muy pronto tendremos la cepa mexicana que va por ahí. Claro que todo el mundo dice, es que no es mexicana.
A lo mejor no, pero si los encuentras en México, es mexicano. Y creo que es una parte bien importante. Entonces, si pueden ver, hay una cantidad de estirpes virales notables. Y esta cantidad de estirpes tiene que ver mucho con la capacidad que ha tenido para modificarse. A pesar de ser un virus grande y que tiene bastante control sobre sus cambios, el interactuar con otra especie, como el ser humano, los va modificando. Entonces no se recupera inmediatamente o no recuperamos exactamente el mismo tipo de virus cada vez que esto ocurre. Lo que estamos viendo es entonces que hay una diferenciación probablemente cada vez que entra en contacto con alguien. Sin embargo, ninguna de ellas o la mayor parte de estos cambios son poco relevantes y no importan en su momento. Sin embargo, si vemos cómo se estaban moviendo las estirpes o las cepas circulantes del virus, podemos ver dos cosas que son muy interesantes. Primero es que al principio teníamos unas cepas, las del 2019, A y B, que estaban y que dominaron durante mucho tiempo la transmisión en casi todo el mundo. Estas fueron las que se distribuyeron inicialmente y después empezaron a ver estas mutaciones. Las mutaciones es un proceso natural para todos y también lo es para el virus. Nada más que ellos en forma acelerada. Eso es lo que estamos viendo. Y entonces si vemos la segunda parte de la gráfica, vemos dos cosas que a mí me preocupan muchísimo. La primera es que cuando teníamos el 20A y B dominando, es una posibilidad muy buena de que lo contuviéramos y que lo conociéramos. Prácticamente todas las vacunas se hicieron sobre el 20A y 20B. Y ahora estamos viendo que empieza a cambiar los colores. Y en un ambiente de alta competencia entre virus, porque además los virus compiten entre ellos por el huésped, las cepas que están en naranja y rojo ya ocupan más del 28% de los casos en el mundo, que aquí se pueden ver en esta parte, y creo que es una parte que es bien importante. Si me conocen saben que me encanta rayar las gráficas, y luego nunca me salen bien, pero bueno, aquí se ve más o menos 28%, aquí ya estamos en esta parte. O sea, realmente tenemos un problema, porque ellas han estado creciendo y modificándose conforme avanzan, y en un ambiente de competencia con otras cepas. Esto los hace mucho más peligrosos. La segunda parte es esta encrucijada. Y esto creo que además ahí creo que vamos a aportar una charla muy interesante. Yo dejaría 4 preguntas. Lo primero es que, ¿qué tanto los mexicanos hemos estado teniendo contacto con el COVID o hemos tenido COVID-19? Entonces, dejaría algunas consideraciones. La primera es la definición de caso. Esta es creo que la primera vez que no tenemos una definición de caso más que la que ya se comprobó, la que nos da el laboratorio. Entonces, solamente tenemos casos comprobados. Eso tiene sus ventajas porque sabemos que efectivamente todos son casos COVID. Si tenemos 2 millones en México, todos tienen un diagnóstico que se hizo por laboratorio. Sin embargo, habitualmente los epidemiólogos trabajamos con sospechosos, no trabajamos con casos confirmados. ¿Por qué? Porque lo que queremos es estar adelante de la enfermedad, no atrás correteándola, ¿no? Que eso no le sirve a nadie, estarla correteando. Pero eso es una definición que a partir de julio se usa en todo el mundo, y México la tomó en agosto, y bueno, con esa viviremos, ni modo. El segundo es ¿cuál es el mejor indicador si vamos a modelar esta epidemia? ¿Casos, defunciones o qué? Y si fuera el asunto con los casos, bueno, pues tenemos esos 2 millones registrados por la Secretaría de Salud, que equivale más o menos al 2% de la población adulta. Realmente estaríamos apenas empezando la epidemia si esto fuera cierto. La encuesta nacional de salud nos dijo que había 25% de seropositivos, que no sé cómo los encontraron, pero bueno, eso nos dijeron. Eso quiere decir que hay ya un núcleo de personas que han tenido la enfermedad y que tienen los anticuerpos para demostrarlo. Esa es una gran ventaja. Y la otra es que lo hagamos a través de las defunciones. Vamos en cerca de 200,000 defunciones y tenemos alrededor de otras 150,000 no clasificadas. Eso nos daría, si pensamos que estamos cerca del 1% de mortalidad, de que 35% de la población ya pasó por COVID. A mí me parece que en este caso, la definición que podemos tener sobre las defunciones puede ser mucho más acertada si pensamos en esta parte, en defunciones, que si pensamos en casos. La segunda pregunta es, ¿cuánto dura la inmunidad? Esto hemos tenido todo tipo de información, buena, mala, regular y pésima.
casi toda pésima. Algunos casos, que además son los que están en la prensa, están en los medios, que es una minoría, no quieren prácticamente inmunidad, pueden tener 1, 2 o 3, y algunos casos que nosotros hemos seguido ya, sobre todo en médicos, pueden tener 2 o 3 veces IgMs elevadas, quiere decir que hay otra nueva infección, ya no se vuelve clínica, pero sí se puede tener diferentes infecciones. Que eso puede hablar de nuevas cepas o puede hablar de que no se obtuvo inmunidad suficiente para el virus. Sin embargo, la mayoría de la gente tiene inmunidad que se sostiene durante un tiempo relativamente largo, por lo menos 8 meses, y conforme avancemos en la epidemia, algunos seguiremos viendo que siguen teniendo inmunidad que va a ser ya duradera. Entonces, ese sería el segundo gran punto que tenemos que definir, porque va a contestar mucho lo que sigue. Y el tercero la tercera opción, la otra parte de la balanza es las vacunas, las vacunas. Entonces ayer nos decían que estamos registrando ya por fin cerca de 2 millones de dosis de primera vez, que también otra vez solamente representan más o menos el 2% de la población adulta de este país, lo cual pues es muy poquito, ¿no? O sea, no nos alcanza para bloquear la enfermedad de ninguna manera con tan poca gente vacunada. Esto ocurre al tiempo que estamos viendo estas nuevas cepas, que es la cuarta pregunta. Entonces ya vimos lo que pasó en Inglaterra, ya vimos lo que pasó en Sudáfrica, ya vimos lo que pasó en Brasil, en donde todos reportaron un incremento inusual en el número de casos de COVID. Y aquí tienen las gráficas de cada uno de estos países. Por ejemplo, vimos un caso que a mí me parece espectacularmente bueno, el de la India, que está en rojo, que es el que sube rápidamente y después baja igualmente rápido. Sí se está comportando como una epidemia prácticamente punto común, lo cual da mucho gusto. Sin embargo, vemos los demás que no se parecen a eso. Inglaterra en azul, pueden ver cómo ya había bajado y de repente, ¡pum!, encontraron su nueva cepa y esta nueva cepa está teniendo características especiales. Lo que es esperanzador es que ha venido bajando significativamente. No así el caso de Brasil, donde el caso de Brasil se mantiene más o menos alto. Entonces, eso nos deja más preguntas que respuestas, pero bueno, es por la temporada invernal, es por las fiestas. ¿Qué pasa con la cepa de México? O sea, ¿realmente vamos a tener un incremento de casos o no? Y además hay otra consideración, que además estamos usando múltiples vacunas, ya vamos por la tercera o la cuarta, y estas múltiples vacunas tienen diferente nivel de protección que le brindan a la población. Bueno, ¿estas vacunas van a seleccionar supercepas o no? Esa es la siguiente pregunta. ¿Por qué? Porque estamos a punto de entrar a un periodo bien importante, a las vacaciones de México. Hoy en la mañana tenemos una reunión con la parte de turismo y nos decían, es que son las vacaciones más importantes que hay en México, es Semana Santa y en la Semana de Pascua. Bueno, pues mala suerte, porque si la gente se mueve, vamos a tener un problema creciente otra vez. Y entonces, hasta algunos lugares donde habían sido muy cuidadosos en decir, bueno, no va a bajar muy rápido esto, parece que ahora nos están diciendo que sí, y entonces aquí tenemos este centro de salud que está monitoreando los casos de COVID en el mundo, y nos dice que México va a empezar a bajar y que por ahí de abril nos va a ir muy bien ya. Si esta nueva cepa mexicana y la cantidad de personas no es suficientemente alta para lograr un control de la enfermedad, lo más probable es que veamos esto otra vez. Entonces, que tengamos un repunte en el número de casos, y que esto nos alargue por lo menos hasta el verano, si no es que después del verano, para volver a bajar. Sin embargo, necesitamos conocer dónde estamos, ¿no? Hicimos un pequeño ejercicio para ver qué pasaba con las dos opciones, porque decían, bueno, pues es que es terrible que sea mortal o que sea más mortífera la cepa, pero no es tan riesgoso que sea más infecciosa. Eso es totalmente falso. Entonces, un virus más mortal, y aquí lo pueden ver en la línea roja, que ahorita les vuelvo a marcar. Les digo que no entiendo yo que no debería hacer estas cosas. Aquí la vemos, como por supuesto incrementa 50% la mortalidad en comparación a esta parte, a la cepa original. Pero nada más, porque hace y tiene mayor mortalidad. El problema es cuando pasa como está en la línea naranja,
en donde la cepa es más transmisible, y siendo más transmisible simplemente por la acumulación de casos, va a implicar más muertes. ¿Qué pasa si juntamos las dos? Bueno, el escenario es desastroso. Una cepa 50% más transmisible y 30% más letal nos va a dar una situación realmente de espanto. Espero que eso no ocurra, pero siempre es un riesgo al que vamos a enfrentarnos. Entonces, tener una cepa que es más transmisible son malas noticias de cualquier manera. Entonces, para finalizar, yo les diría, la respuesta a estas interrogantes se va a dar, independientemente de que hagamos algo como país o que no hagamos nada. O sea, va a pasar lo que va a pasar. Esto es como una respuesta a lo que ya alguna vez dijo el subsecretario, pero bueno, no voy a meter en esas honduras todavía. El tipo de respuesta y el riesgo que implica la salud van a ser la gran diferencia entre lo que hagamos o lo que dejemos de hacer. Y entonces, aprovechando el seminario y que tenemos a las gentes más brillantes matemáticas del país, nos urgen modelos que nos permitan ponernos adelante en la pandemia. No podemos seguir siguiéndola, sobre todo en este caso en que ya vimos un repunte tan importante para el invierno. Ahora necesitamos asegurar que lo que siga es que estemos adelante, podamos prever y podamos hacer algo al respecto. Y estamos a 2 semanas de Semana Santa. Entonces, se les agradecerá sus comentarios y la plática que podamos tener. Muchas gracias. Muchas gracias, Gustavo. Realmente, habíamos platicado comentaste al principio que íbamos a tratar de establecer una especie de diálogo aquí de opinión respecto a esta cosa, hasta problema más que cosa, este problema que tenemos encima. Y una de las cosas que quisiera hacer, si me permiten, es compartir un poquito en términos de sí, hay muchos temas que tocó Gustavo, pero uno de los que quizás sea interesante es esto de que necesitamos estar un poco más adelante de lo que está ocurriendo. Y una de las cosas que discutíamos con Gustavo es que hay un factor muy importante en esta epidemia, que no en todas las epidemias, pero que en particular se ha hecho muy relevante en esta, ha aparecido en todos lados, que es el factor de conducta humana. Es cómo nos comportamos los individuos de manera social e individual y cómo ese comportamiento altera la evolución de una epidemia. El ejemplo son estos, por ejemplo, Semana Santa. O no pongamos Semana Santa de este año, la del año pasado, pongamos los diferentes puentes que ha habido a lo largo de la epidemia, a lo largo de su historia. Esos puentes, por ejemplo, el 10 de mayo, que supuestamente está en medio del semáforo rojo, me parece, en esa época, o quizás no, ni siquiera, estábamos encerrados, y sin embargo, por cuestiones tradicionales, por cosas familiares, por cantidad de factores diferentes del seguimiento de la regla, hubo mucha gente que salió y se dispara la epidemia y entramos a una epidemia que no tiene la forma de la campanita, sino que se extiende por muchos meses en el máximo. Entonces, la conducta humana es algo interesante. Y otro factor que me parece que es interesante también es esto de la inmunidad temporal, Gustavo, porque la inmunidad temporal, desde el punto de vista de epidemiología, de dinámica poblacional, lo que genera es que vamos a llamarle el pool de susceptibles que existe, se rellena porque la gente que quedó enferma pierde inmunidad y vuelve a ser susceptible y tenemos un regreso, una recomposición del pool de susceptibles. Al haber más susceptibles, el virus tiene la facilidad de infectar y es relativamente esperado que haya brotes cada vez más amortiguados y finalmente desaparecieran. El problema que tenemos con nuestra epidemia es, para un poco mostrar algo aquí con lo de Gustavo, es este modelo sigue en la Ciudad de México, lo hemos estado sacando desde finales de mayo para seguir el comportamiento de la epidemia y nos basamos en los cambios en la tasa de contacto, que es esta que está aquí, la reducción en la tasa de contacto, pero basándonos no en divisiones arbitrarias del tiempo, diciendo esta semana va a ser tanto, a la semana cambia, etcétera, etcétera, sino tomando como fundamentalmente los datos de fecha calendario, donde sabemos que va a haber puentes, festividades o vacaciones. Y a través de la historia de la epidemia nos hemos podido ir adelantando muy relativamente, porque realmente la dinámica de la epidemia es muy particular, pero se pueden predecir o no predecir, se pueden ver cuáles van a ser los eventos que siguen.
Y por ejemplo, en este momento el evento que sigue es el puente del 15 de marzo, que sustituye al 21 de marzo, y después de ese sigue la Semana Santa, y después de ese sigue las elecciones federales del 6 de junio. Sabemos que esos son eventos potencialmente de superpropagación y esos van a generar un incremento en la tasa de contacto. En esta simulación, lo que hacemos es seguir los casos hasta el día de hoy, me parece, o ayer, y después la dinámica general de la epidemia la dejamos correr y evidentemente tenemos el típico rebrote debido a la hipótesis de inmunidad temporal. Y este es simplemente una cosa muy simple de hacer con el modelo. Pero en este modelo no hemos incorporado el problema del 15 de marzo ni la Semana Santa. Esto lo que puede generar es un pico más cercano, quizás durante el transcurso de la primavera, un brote que sigue no va a ser tan alejado hasta octubre, sino antes. Entonces, este es el tipo de consideraciones. Ahora, una de las cosas que, déjenme ver cómo comparto aquí, para quitar, no sé qué hice, algo hice que ahora no me veo, pero espero que ya no esté compartiendo la pantalla. Y bueno, ese era uno de los comentarios que quería hacer respecto a la interesante charla, a este aspecto de la inmunidad temporal y las cosas que señalaste, Gustavo. No sé, comentarios que tengas o alguna observación al respecto. Sí, o sea, yo también veo una posibilidad muy fuerte, determinada por la conducta humana, de que tengamos un rebrote importante y no sé qué tan fácilmente controlable si no hacemos nada en este periodo de 2 semanas, que desafortunadamente, yo diría muy desafortunadamente, se nos adelantó la Semana Santa, ¿no? Entonces estamos a 2 semanas de tenerla. Eso puede ser una situación muy riesgosa porque yo veo una población que ya decidió que ya se acabó la epidemia, o sea, que acabó el año, que viva la libertad, o sea, estamos viendo un cambio en la conducta impresionante. Yo tengo un programa ahorita en el aeropuerto y yo vivo al sur de la ciudad y voy al aeropuerto por lo menos 3 días a la semana. Qué barbaridad, se está viendo un cambio en la movilidad espantoso. Entonces, ese cambio en la movilidad creo que puede ser el determinante para que tengamos otra vez mayor interacción entre la población y más contagio. Uno de mis familiares que vive en Cancún, muy desafortunado, pobrecito, pero me decía, oye, está lleno y ya nadie usa cubrebocas. Estamos viendo ese tipo de situaciones. Además, estamos viendo muchísimos viajeros de otros países que ya se vacunaron, pero pues vienen a traernos ahí sus recuerdos, ¿no? Tienen sus souvenirs para nosotros. Entonces, yo creo que la situación es todavía de muchísimo riesgo como para darnos por cubierta la pandemia. Yo decía, hay 3 formas de que termine la pandemia generalmente. Y con eso terminaría esta primera parte. La primera es que se acaben los casos. Perfecto. Se acaban los casos, no tiene nada dramático, simplemente se acaban los casos, como pasó con el ébola. Último paciente, dijeron, oye, pues no fue ébola, qué maravilla, se acabó la pandemia. O se acabó la epidemia en ese caso. Segunda forma es cuando el gobierno lo decida. O sea, va a llegar el momento en que digan, pues fíjense que ya el Consejo de Salud General, pues un ente ahí medio pintado ahorita, decide que ya se terminó, entonces se acaba todo el drama de lo que habíamos hecho, todas lo que se había dado de aprobaciones temporales por la pandemia se agota, entonces pues, no hay prueba, no hay nada, mientras no tengan registro normal y se acabó el asunto. La tercera es la social, que la población decida que ya se acabó la pandemia, que somos de León, Guanajuato y que la vida no vale nada y que, pues bueno, pasará lo que pase, ¿no? O sea, estamos viendo mil defunciones diarias, es una bestialidad de defunciones y la gente ha estado decidiendo que ya se terminó. Entonces, viene Semana Santa y viene ese tipo de problemas. Y es cierto, nosotros estamos ya trabajando con el Instituto Nacional Electoral porque ya contrataron 30,000 gentes que van a estar rondando por el país, capacitando a la gente de las casillas. Toda la capacitación se va a hacer a distancia, lo cual es una muy buena señal. El problema es que eso ocurre nada más para los funcionarios de casilla. Los funcionarios de los partidos, que son 4, 5 o 6 veces más, no, va a ser personal. Va a ser
en vivo. Eso implica por lo menos tener 180 o 200,000 gentes en contacto continuo en diferentes lugares del país, desde probablemente abril hasta las elecciones. Entonces, no va a ser un proceso fácil el electoral, y no les han autorizado a hacer gran cosa. Dijimos, pues hagamos pruebas por lo menos para ver quién está enfermo, quién no. No tienen recursos para hacerlo. Entonces, no es un proceso que se vea venir fácil. Veremos. Y vamos a verlo. Otro aspecto interesante de tu plática fue esta situación en donde cuáles son los mejores métricas para ver cómo evoluciona la epidemia. Incidencia, defunciones, y la otra era casos reportados, defunciones, me parece fundamentalmente, ¿no? Entonces, y esto es interesante dada la historia de nuestra epidemia, y voy a mostrarte aquí otro caso. Este es Querétaro. Este es utilizando un modelo estadístico, no de ecuaciones diferenciales como antes, y pues esto que está aquí abajo, estoy mostrando son las defunciones, y se ajusta la curva a las defunciones, se toman los casos, y con eso se ajustan los casos reportados, y con esas dos cosas se puede hacer una estimación de los casos que realmente podemos observar, suponiendo que tenemos una buena apreciación de cuál es la relación de sintomáticos y asintomáticos, que es, como señalaste en tu charla, algo realmente difícil de hacer. El punto aquí es que si nos vamos a la Ciudad de México, ese es el país, creo que está aquí, ¿dónde está la Ciudad de México? Esta es la Ciudad de México. La Ciudad de México. Esta es el ajuste de defunciones, de los casos de defunciones reportadas oficialmente. Sin embargo, como señalaste en tu presentación, la mortalidad es un buen indicador de cómo va la epidemia. Y este modelo hace precisamente esa hipótesis. Y entonces, el número de casos esperado en el país durante el transcurso de la epidemia es esta curvita azul. Y podemos ver que al principio de la epidemia, muy cerca de donde fue el primer máximo que tuvimos, la mortalidad, que como observas aquí, se observa aquí abajo, tiene un pico, no se observa en la incidencia. Y la pregunta es, ¿por qué? Hay muchas explicaciones. Quizás la más sensata es que al principio de la epidemia, mucha de la gente que moría en la Ciudad de México no era de la Ciudad de México, pero en ese principio se reportaba en la Ciudad de México, y por lo tanto tenemos un exceso de muertes reportadas que influye en la dinámica de la enfermedad y por lo tanto nos distorsiona un tanto cuanto el ajuste de los casos reportados. Esto es con respecto a la mortalidad. Y después, lo que podemos hacer es esto que muestro aquí, que no sé si será suficientemente grande, y aquí viene la siguiente pregunta que me gustaría hacerte, o comentario más que pregunta, es lo siguiente. Ustedes estamos familiarizados con el número reproductivo instantáneo, pero el número reproductivo instantáneo que usamos para el semáforo es el que está basado en los casos reportados. Y ese número reproductivo sigue la dinámica de los casos reportados. Pero con este modelo podemos estimar los casos totales posibles, basado en hipótesis que tienen que ver con los retrasos en los reportes de los hospitales, en la tasa de sintomaticidad, asintomaticidad, etcétera, y el número reproductivo cambia. De hecho, ahorita este es el peor de los casos posibles, este es el mejor de los casos posibles. El punto es que el peor de los casos posibles se basa en ciertas estimaciones interesantes de las probabilidades de donde están, a ver, aquí está, de varios tiempos. Aquí un ejemplo, por ejemplo. Es muy importante para la dinámica de la epidemia el tiempo que ocurre entre la aparición de síntomas y la aparición de síntomas severos. Es muy importante el tiempo que ocurre entre los síntomas severos y las defunciones. Se puede calcular la probabilidad de fallecer, dado que eres sintomático, la probabilidad de fallecer, dado que eres sintomático severo. Y aquí hay varias estimaciones de esas distribuciones empíricas sacadas de los datos públicos para el país, Ciudad de México, Oaxaca, Querétaro. Y con esas se hacen las estimaciones. Entonces, no sé, Gustavo, quizás sería interesante conocer tu opinión respecto a la calidad de los datos presente en la base de datos que tenemos disponible abierta. Sabemos que es limitada, no esperamos el mejor de los datos, pero desde el punto de vista de esa fuente de información que tenemos para hacer cualquier tipo de proyección, pues es importante saber desde la perspectiva quizás más epidemiológica
los asegúnes, los detalles, las consideraciones que hay que tomar usando este tipo de datos para hacer precisamente las estimaciones que nos señalabas en la plática, que me parece totalmente coherente. Es necesario tomar en cuenta no nada más casos reportados, como estamos haciendo ahora, ocupación hospitalaria, sino tomar en cuenta de alguna manera las defunciones, pero no como un índice aparte, sino integrado para dar cuenta de la dinámica real de la enfermedad. Ahí, digo, en el grupo hay gente que conoce muy bien lo que pasa, sobre todo en la parte de mortalidad. O sea, el doctor Lezana y yo fuimos directores de estadística, él fue director antes que yo y después que yo, o sea que realmente viví rodeado de él durante un tiempo. Creo que ese es un punto importantísimo, en el que la mortalidad refleja en mucho la calidad de la información que generamos. La calidad de la información que generamos depende también de la capacidad de nuestra gente para identificar correctamente las causas de muerte. Y poco a poco hemos ido perdiendo como país la capacidad para hacerlo. Poco a poco no. La verdad es que bastante rápido, pero es un problema serio. Entonces, ahí tenemos un problema en calidad de información. La segunda es que aunque se hacen los reportes, toma tiempo entre que el sistema de información epidemiológica nos da un informe y el sistema de información estadística. Son sistemas diferentes y son para cosas diferentes. El epidemiológico es para dar una información rápida, lo más adecuada posible, esperemos, veraz, etcétera, etcétera. O sea, esa es su función. El estadístico no, el estadístico está ahí para darme la información más precisa, de mejor calidad. Entonces, vamos, yo tengo que esperar al estadístico para que me diga exactamente qué está pasando. Me parece que el número que tenemos ahorita en el exceso de mortalidad, que es muy notable, que lo vivimos desde que la predicción en el número de casos que íbamos a tener o de muertes que íbamos a tener es bien importante porque cada año se produce una cierta cantidad de actas de defunción, certificados, y lo superamos, pero bestialmente, 300,000, 400,000, una cosa así, espeluznante. Eso quiere decir que ahí hay una asociación seguro con COVID, ya sea directa por enfermedad o por que está asociado a COVID. Entonces, esa sería, yo creo que el mejor estimador que podríamos tener en este momento. Porque, repito, caso, solamente estamos usando la definición de caso confirmado, que es la que me da el laboratorio. Esa es la menos importante para la epidemiología, pero la más importante si voy a usarlo para fines políticos. Yo no sé por qué la OMS se fue por la vía más fácil, sin embargo, todos estamos reportando eso. Entonces, los cientos de millones de casos que lleva el mundo, todos son reportados. Si alguien no tiene la capacidad para hacer pruebas diagnósticas, no puede reportar, porque no puede confirmar los casos. Y eso es una forma muy, muy fácil de echarlo a perder. Entonces, la respuesta sería, me parece a mí que es mucho más convincente hacer la estimación sobre la base de mortalidad que sobre la base de la morbilidad. La incidencia no depende nada más de lo que sabemos. Y el otro punto antes de dejar la palabra es, nuestros médicos, el personal de salud ya aprendió. Entonces, para bien o para mal, hay una mucho mejor capacidad en el sistema de salud ahorita para tratar COVID que lo que teníamos el año pasado. Eso debería reflejarse automáticamente en la mortalidad. Dejamos de hacer tonterías, dejamos de darles medicamentos que no servían para nada, pero pues, que parecía que como el señor Trump decía que eran buenos, pues los usábamos, ¿no? Y cosas de este tipo. Eso ya dejó de pasar. Empezamos a ver que hay mejores cosas por hacer con nuestros pacientes. Ese tipo de experiencia que costó cientos, miles de vidas de los profesionales de la salud, así nos costó, pero así ya se tiene. Entonces, deberíamos estar viendo una disminución en el número de muertes, por lo menos proporcionales. Si no la estamos viendo es que o no estamos viendo los casos o nuestra gente de plano no entiende. Y yo creo que eso no puede ser el caso, ¿no? Entonces, dejaría también abierta esta parte para decir algo no cuadra en este esquemita que estamos viendo. Bueno, pues muchísimas gracias, Gustavo. Yo creo que el tiempo estamos ya muy justos y yo nada más te invitaría a alguna reflexión final
respecto a cómo ves la perspectiva de la epidemia y en particular si tienes alguna perspectiva respecto a la utilidad de los modelos matemáticos al respecto. No, bueno, absolutamente. O sea, creo que esa es una parte bien importante. Pero, ¿sabes qué, Jorge? Voy a hacer algo que no debería, pero me parece que es lo justo. Sí, sí. Doctor Lezana, tienes 3 minutos. Viene. Adelante, 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 doctor. Su micrófono está apagado. Sí, ya, creo que ya está. Gracias. Bueno, gracias por la invitación, muy interesante todo lo que se ha manejado. Yo creo que tenemos que partir de 2 premisas. La primera es, uno no puede vencer al enemigo si no lo conoce. Y todavía estamos aprendiendo mucho sobre este nuevo virus. Hay mucho que nos falta por aprender y mientras no aceleremos la investigación para aprender más sobre este virus, va a ser muy difícil que lo podamos combatir. La segunda premisa es que esta es una pandemia que no se parece a ninguna otra que haya sufrido la humanidad anteriormente. No se parece a lo que sucedió con sus primos hermanos, el SARS, el MERS, no se parece a ébola, no se parece al VIH, no se parece a la influenza, no se parece a la peste, no se parece a nada. Y es por esta enorme capacidad que tiene el virus de adaptación y a ir generando esto que algunos les llaman variantes, otros les llaman linajes distintos. Entonces, ese es el gran reto. Ese es el gran reto. Tenemos que aprender más del virus, tenemos que estudiarlo mejor y con base en eso poner las intervenciones correctas. El tema de la conducta de los seres humanos es fundamental. O sea, sí hay un problema muy serio en donde estamos dándole facilidades al virus para que se transmita y para que vaya mutando, lo cual es muy grave, porque se ha olvidado en México y yo creo que en muchos países del mundo de un tema fundamental en la salud pública que se llama comunicación de riesgos y que Gustavo conoce muy bien. No hemos sabido, por lo menos en la experiencia de México, mi opinión es que no se ha sabido hacer una buena comunicación de riesgos. Y luego, ¿qué sigue al futuro? Yo sí creo que hay que reorientar la política de desarrollo de vacunas. El tener muchas vacunas de distintos tipos no garantiza el éxito de un programa de control de la pandemia. Necesitamos analizar mejor el tema de las vacunas. Y por lo menos diría yo en 2 sentidos. Que yo, si estuviera en mis manos, es a lo que le apostaría de investigación y desarrollo para los próximos meses en materia de vacunas. Una, explorar nuevas vías de administración de la vacuna. La administración intramuscular, que es la que se utiliza con todas las vacunas que están aprobadas en el mundo, no es necesariamente la más eficiente. Hay que buscar administración intradérmica de la vacuna. Esto ya se ha experimentado con otras vacunas con mucho éxito, por ejemplo, la vacuna contra la fiebre amarilla, y eso permite incluso vacunar a la gente con la mitad de las dosis. Y 2, el futuro, en mi opinión, va a estar en generar vacunas polivalentes. Escuchamos ya declaraciones de ejecutivos de Moderna diciendo no hay problema con las variantes, vamos a desarrollar una tercera dosis. Pues sí, a $50 la dosis, pues gran negocio. Y luego, pues hay que hacer una cuarta dosis. Pues igual a $50, pues es un gran negocio. Pues claro, mientras no le quiten ese incentivo a la industria, pues no lo van a cambiar. Entonces, el futuro está en desarrollar vacunas polivalentes de aplicación intradérmica y hacer una buena comunicación de riesgos para que la gente entienda qué es lo que no debe de hacer para infectarse, porque si se infecta, se puede enfermar gravemente y se puede morir. Y ya no usé mis 3 minutos. Muchas gracias, doctor. Oye, pues, nada más para acabar con este mismo punto, mi gran preocupación y lo que quedó del seminario pasado, que por cierto no fue el doctor Lezana, pero bueno, le podemos tache ya, es esta posibilidad que es terrorífica de que al tener vacunas diferentes que actúan en diferentes lugares, podamos o vayamos seleccionando las nuevas cepas y que vayan a ser todavía
como dirían en mi pueblo, más peores. Espero que eso no ocurra, pero el riesgo está ahí, ¿no? Entonces, dejar esa semillita de duda, y para mí es terrorífica, porque sería lo peor que nos podía pasar. Y ciertamente, o sea, Moderna nos hará la quinta y sexta dosis, o nos vacunarán cada año, ¿no? Es padrísimo, pues al fin que no cuesta nada. Sí. Gracias. Sí, bueno, muchas gracias al doctor Gustavo Laiz, al doctor Miguel Ángel Lezana por su intervención. Isaac, pasamos a las preguntas del público. Sí, por favor. Entonces, colegas, si Ok. alguien tiene alguna pregunta, hay dos opciones. O bien activáis los micrófonos y habláis directamente, o bien levantáis la mano, una manita a través del chat, o directamente escribís en el chat y yo puedo leer la pregunta. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Hola, bueno, hola Isaac, ¿yo podría? Hola, Nancy. Sí, hola, ¿qué Adelante. tal? ¿Qué tal? Hola, buen día, doctor Gustavo. Bueno, en la primera parte que mencionaba sobre la mutación que tiene el coronavirus, donde, no sé, parece que tiene como una parte vertical que en algunos casos se vuelve horizontal para acoplarse en la proteína, hay estudios sobre las personas que han sido infectadas por este tipo de virus con esa mutación y hay comparaciones entre los que sí se enferman y no se enferman o todos los estudiados han sido, bueno, han desarrollado la enfermedad en ese caso. Qué buena pregunta. Seguramente hay mucha gente que es asintomática de esos grupos. Sin embargo, lo que sí hemos visto es que la dosis que reciben infectiva es muchísimo más alta, o sea, tienen mayores concentraciones del virus, lo cual no quiere decir que sean sintomáticos por eso, pero es más probable que sean sintomáticos. Y la otra parte es que este cambio en la posición rebelde, RBD, tiene mucho que ver con la capacidad que tiene para infectar. O sea, esta proteína habitualmente viene en posición horizontal y entonces el sistema inmune no la reconoce tan fácilmente porque viene el trímero, está todo pegado. Pues. Imagínate que de repente se levanta para unirse y al levantarse, entonces ya es más susceptible a que lo identifique nuestro sistema inmune, pero se levanta nada más para unirse a la célula, lo cual, digo, biológicamente es una maravilla. Epidemiológicamente es una desgracia. Y esto está ocurriendo en diferentes lugares al mismo tiempo. Y lo que hemos visto es que está desplazando las otras cepas, lo cual quiere decir que es más eficiente evolutivamente que las demás. Y esta es una simplemente cuestión, aritmética. O sea, es más eficiente, va a reemplazar a las otras cepas, por supuesto. Por supuesto que la va a reemplazar, igual que ha pasado con todas, ¿no? O sea, siempre tenemos cepas que son más efectivas para transmitirse. Si fuera tan buena, lo haría asintomático en la mayor parte de los casos, lo cual sería todavía más peligroso para nosotros. Sin embargo, aparentemente hay más gente sintomática en estos casos. Gracias, Nancy, por la pregunta y Gustavo por la respuesta. La siguiente persona que tiene la mano levantada es Salvador Cruz. Salvador, si quieres activar tu micrófono y preguntar, y después hay una pregunta por el chat. Adelante, Salvador. Muchas gracias. Bueno, para mí una de mis principales preocupaciones son el vector de transmisión del virus. O sea, obviamente se ha hablado de las microgotas que pueden estar en suspensión en el aire y estar suspendidas por varias horas, e inclusive a diferentes distancias, más allá de la famosa sana distancia. Sin embargo, en zonas urbanas como la Ciudad de México, hay una gran cantidad de partículas suspendidas en el aire y lo que me pregunto es si ahora, después de un año de la aparición del virus, seguramente la carga viral por unidad de volumen en el aire urbano, la atmósfera urbana, se ha incrementado y por tanto mi pregunta es si se han hecho estudios sobre la posibilidad de que micropartículas suspendidas en el aire de la ciudad sean portadoras del virus y que finalmente esto sea un riesgo también, independientemente de que estemos en un parque o alguna otra región. ¿Hay algo al respecto? Es una pregunta súper difícil, pero qué padre. Uno, tenemos poca información de lo que pasa con estos aerosoles después de un rato. Lo que sabemos es que se dispersan con tanta habilidad, tanta facilidad,
en espacios cerrados que prácticamente los saturan en un tiempo relativamente breve. O sea, en espacios cerrados nos va muy mal. Pero también hemos visto que en espacios abiertos nos va bastante bien. Quiere decir que el virus o es menos efectivo o se puede inactivar con cierta facilidad. Y yo diría que más bien es por ese lado, ¿no? Cuando empezó la epidemia nos encantaba poner tapetitos con cloro, lo cual resultó buenísimo para limpiar los zapatos, pero no resultó, no importaba para el virus, ¿no? Después dijimos, bueno, es que en las superficies y la comida y todo le echamos spray a la comida antes de comerla. Después vimos que tampoco era relevante esa parte, sino es más bien esa transmisión ya sea en gotículas o en aerosoles, lo que realmente es importante. Lo que no hemos sido buenos para hacer, y es lo que muy bien decía el doctor Lezana, es que no hemos tenido la capacidad para comunicarlo. O sea, decir, si estoy en ambientes en exteriores, mi riesgo es notablemente inferior a si estoy en interiores. Entonces, lo que haga yo en exteriores quiere decir que o se va a dispersar y la cantidad de virus que puedo recibir es muy pequeñita, que eso es una parte, o sea, que el inóculo sería muy pequeño, o la otra es que tendríamos entonces la otra posibilidad, que es que realmente se está inactivando muy rápidamente. Y yo creo que es la segunda, se inactiva fácilmente con la luz solar, se inactiva entrando en contacto. O sea, no es un buen competidor fuera de espacios cerrados y fuera de nuestro organismo, afortunadamente. Gracias, Gustavo, y gracias, Salvador, por la pregunta. Marco Maceda hizo una pregunta a través del chat, la voy a leer. Pregunta Marco, ¿existen indicadores de por qué en la India la pandemia tiene un comportamiento mejor, entre comillas, que en México, suponiendo mejor que tiene la típica curva que viene de un modelo de compartimentos? La verdad es que no uno, sino he revisado por lo menos 4 o 5 artículos en las últimas 2 o 3 semanas que hablan de esta increíble forma de comportamiento en la India. O sea, todo parecía suponer que la India iba a ser uno de los países más afectados, no solo por el tamaño de población, sino por los problemas higiénicos que tienen o la falta de capacidad para hacer las cosas bien en esta epidemia. Y de repente empezó a bajar, lo rebasamos otra vez en mortalidad, lo cual pues, no significa nada porque son 10 veces más que nosotros, pero bueno, pequeños detalles. Y aún así tiene una mortalidad inferior a la nuestra. Y han empezado a tener casos cada vez menos agresivos. Y tienen otra ventaja que nosotros deberíamos tener. Ellos tienen un instituto del suero, Serum Institute, que produce la mayor parte de las vacunas del mundo. Nosotros algún tiempo tuvimos un área que se dedicaba a hacer vacunas, pero bueno, la dejamos de usar porque pues, no era importante, ¿no? Esa es una gran diferencia. Yo creo que su programa de vacunación va a ser el más agresivo que tenga este planeta. Que es una ventaja. Y la otra es que entendieron lo que tenían que hacer y han sabido comunicar a su población para evitar lo máximo posible los riesgos. Yo diría que esas son las dos características en la India que lo está haciendo ahorita un modelo a seguir para todos, ¿eh? O sea, podemos gastar todo lo que quieran en vacunas, pero bien, ya fue señalado, es decir, no alcanza la vacuna no nos va a salvar este problema. Hemos tenido epidemias, todavía vivimos una, la del SIDA, que todavía no tenemos una vacuna y está bastante bien controlada. Tenemos un tratamiento bastante bueno, o un grupo de tratamientos bastante bueno. Si conseguimos eso, podemos controlar esta enfermedad. Si no conseguimos el tratamiento, nos brincamos de la prevención a la vacuna y no tenemos tratamientos en medio. Creo que sería la otra parte. Y en la India se están manejando con mucho cuidado todos los protocolos de atención a enfermos. Pero sobre todo, están haciendo muy buenos protocolos de atención a sanos. Qué mejor. Fantástico, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, colegas? Ya sabes que hay varias opciones, o bien activáis el micrófono, preguntáis directamente a Gustavo, o escribís en el chat, o si no, creo que si no hay más preguntas, Jorge, lo dejamos aquí por hoy. Tienes el micrófono apagado, Jorge. Agradecemos muchísimo a nuestros invitados, a Gustavo, al doctor Lezana, a todos los asistentes, y pues los invitamos. Este seminario se lleva cada 15 días. Nuestra próxima charla es, no sé si tengas la lista por ahí, Isaac, pero tratamos de distribuirlo en lo largo del globo, así que en cualquier caso está en la información del seminario, y pues si no hay más,
Les agradecemos muchísimo su atención. Gracias a todos. Gracias, Gustavo, por la fantástica charla. Un placer. luego. Cuídense. Nos vemos. Dios. Todos. Cuídense. Hasta luego. No salgan. Sí. Gracias. Cuidado esta Semana Santa, cuidado. Cuidado con la Semana Santa. Hasta luego. Hasta luego.